Gracias. Bueno, buenos días para todos los que estamos acá en el Zoom. Estamos comenzando el Ateneo de Abdeva, como todos los martes a las 10:30 horas, hora argentina. Los que van a escuchar por YouTube lo van a escuchar en forma diferida en esta oportunidad, porque por un tema de confidencialidad y de material clínico que vamos a cuidar. Bueno, el tema de hoy es teorías inconscientes en la mente del analista y bueno, es un poco para no tanto pensar el psicoanálisis, sino para pensar lo que hacemos, ¿no? Lo van a presentar Eliana Tomaseski y Cecilia de Rosas en un lapsus aproximadamente de 20 a 40 minutos, entre las dos, digamos. Y lo va a comentar Enrique Prato, el doctor Enrique Prato. Y después, bueno, vamos a tratar de hacer un intercambio entre ellos y entre nosotros. Eliana Tomaseski es psicoanalista con función didáctica en Abdeva, profesora titular de Teorías de la Adolescencia desde 2016 hasta el año 2019. No, perdón, ¿No? perdón. No, eso sigue vigente. Ah, Soy coordinadora del grupo de grandes maestros de psicoanálisis. Como ah, profesora titular sigue vigente. bueno, me equivoqué. Bueno, es supervisora, esto sí, de alumnos y egresados de la especialización en niños y adolescentes, ¿sí? Y tutora de TIF y participante como jurado en las prestaciones de trabajo finales, integradores de egresados de la especialización en niños y adolescentes de Abdeva, bueno, entre muchas otras cosas, Eliana, no vamos a nombrar todo. No, Bueno, no sé mucho más. Igual, lo más o único menos. que es la coordinadora del curso Grandes Maestros de Psicoanálisis. Ahí es donde fui desde el 2016 hasta el 2019. Perfecto, quedó muy aclarado. Bueno, después también va a exponer Cecilia de Rosas, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Mendoza y presidente de la misma. El director del trabajo es el doctor Samuel Sisman. Bueno, después nos va a hacer los comentarios el doctor Enrique Prato, que es médico psiquiatra de la Universidad Nacional de Cuyo, psicoanalista titular de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, con función didáctica y coordinador de la Comisión de Investigación de FEPAL, exdirector del Hospital Neuropsiquiátrico de Mendoza. La idea de estos ateneos, como siempre, ¿no? Es más allá de los expositores y los comentadores, poder enriquecernos y poder pensarnos entre todos, y más en este ateneo, ¿no? Donde se trata de pensarnos a nosotros mismos. Que bueno, que en esta situación que estamos transitando, me parece como que es muy importante. Así que bueno, Eliana, si querés, Eliana o Cecilia, si quieren comenzar. Bueno, antes que nada, entonces, nos gustaría agradecer, por supuesto, a la Secretaría Científica de Abdeva, a la Comisión de Ateneos, por este espacio que nos brinda para compartir nuestro proyecto y la experiencia. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a Samuel, quien es el director de esta investigación y con quien seguimos acompañados y está presente, no en este momento, pero por supuesto siempre respaldándonos y incentivándonos. Agradezco, por supuesto, muchísimo a Cecilia y a Kiko, que sé que están trabajando también muchísimo en esto hace tiempo y que ahora van a participar en el contexto del Departamento de Investigación del IUSAM. Ellos están como investigadores principales, junto con un grupo de analistas de FEPAL.
que sé que están presentes hoy. Bueno, Cecilia, vos querías también. Sí, bueno, además de agradecer, como dijo Eliana, a Samuel, que ha sido un poco nuestro director y nos ha llevado en toda esta travesía, a las autoridades de Abdeva, a todos los que han hecho posible este Ateneo. Y como Eliana va a contar un poco la historia del grupo de investigación y cómo se ha conformado, yo les quiero contar un poquito la historia por la cual Enrique y yo estamos aquí hoy en este momento, ¿sí? Como en el 2012 creo que hicimos el primer working con este modelo en Mendoza, que fue en esa oportunidad Samuel con Eliana, y yo ahí en esa oportunidad colaboré haciendo después el acta con Eliana del working que tuvimos. Y ya quedé como bastante ligada a la tarea, y es por eso que después de un congreso en el 2015, que estuvimos en un working en el que creo que coordinaban Horacio y Lilia en esa oportunidad, yo estaba interesada en el tema y me dijeron que hablara con Samuel, y así es como organizamos un grupo de investigación que viene desde aquella época, el cual está Victoria Cane, que es de Córdoba, Tania Estrada, de la Asociación Psicoanalítica de México, Eugenia Valdés, y Patricio Peñailillo de Chile, Enrique Prato, al que le voy a decir Kiko muchas veces seguramente, porque es como lo suelo nominar, y lo conocemos, y bueno, y yo. Y hemos trabajado desde esa época un poco adelantados, porque al ser de distintos lugares siempre nos hemos conectado por internet los días jueves en nuestro día de reunión, con la presencia de Samuel, que siempre ha estado ahí con nosotros investigando. Y bueno, y que también agradecerle a Eliana, que además de convocarnos en esta oportunidad, nos invitó a coordinar con ella el working en CEPAL de Lima y el último Congreso de Londres también. Así que bueno, venimos haciendo esta tarea conjunta de hace tiempo. Muchas gracias a todos y a los presentes por estar acá. Sí, también yo que agrego el agradecimiento a Kiko, por supuesto, que va a comentar el trabajo. Bueno, arrancamos. A Kiko, que es Enrique Prato. Bueno, para nosotros entonces la aplicación de teorías se vehiculiza por la interacción personal paciente-analista, lo cual implica procesos cognitivos, emocionales inconscientes y no solo preconscientes y conscientes. En la construcción de la interpretación intervienen una suerte de teorías ad hoc que lleva a cabo el analista y que podrá recuperarse en el trabajo post-sesión vía la metodología específica que les vamos a proponer. Nuestra investigación infiere entonces las teorías inconscientes que participan en la construcción de la interpretación. Pensamos que es relevante el descubrimiento de dichas teorías, que no siempre se puede identificar como inspiradas en cuerpos teóricos reconocibles y tampoco son siempre errores de la técnica. La formulación de dichas teorías podrían enriquecer al usuario, pues permitiría el reconocimiento de lo que parece una modalidad idiosincrática en un abordaje terapéutico. En un abordaje terapéutico creativo. Asimismo, también hemos encontrado que la localización, la delimitación de la misma, puede estar subyacente a puntos ciegos del analista, y el permitir, o sea, el inferir esa teoría inconsciente, puede de alguna manera esclarecer lo que está pasando en el diálogo entre analista y paciente. Entonces, les voy a presentar entonces el problema, que es que en este momento la atención de la salud mental ha presentado, en realidad en las últimas décadas, un cambio de paradigma donde se ha enriquecido el modelo que ponía el acento exclusivamente en la psicopatología del paciente e incluir el estudio del funcionamiento del psicoanalista tanto desde la perspectiva de la neurosis contratransferencial como en su desempeño creativo. O sea, pensamos que este proyecto permite conocer más lo que hacemos
en nuestra práctica cotidiana y no solo lo que creemos que hacemos. Y de esta forma podemos enriquecer nuestra caja de herramientas, o sea, conocer cómo funcionamos en el aquí y ahora de la sesión. Antecedentes de esta investigación, que como les aclaramos, el director es Sisman. Los creadores de la denominación teorías implícitas privadas en las interpretaciones psicoanalíticas fueron Joseph y Anne-Marie Sandler en 1983, quienes sostuvieron que la tarea consciente del psicoanalista se ve influida por fragmentos de teorías contradictorias que conviven en el preconsciente, es decir, identificación de las teorías inconscientes en sentido descriptivo, teorías implícitas las llaman ellos. Estos trabajos, dice Canestri en el 2006, fundamentan lo que llaman el vector topográfico. Nosotros hemos tratado, bueno, en un primer momento Samuel y nosotros acompañándolo, de ampliar el alcance de la investigación, está basada en el modelo de las 3 cajas, a través de la formulación de las teorías inconscientes del analista provenientes del inconsciente no reprimido. Entendemos al inconsciente no reprimido desde la conceptualización de Bion, ¿no? Como la barrera de contacto, en el sentido de que hay, digamos, de alguna manera una porosidad, una permeabilidad entre contenidos inconscientes y conscientes. Esto produce una constante, digamos, hay una constancia que puede producir en nuestra mente conjunciones constantes y que pueden dar lugar a la selección o la aprehensión del hecho seleccionado. En el Congreso de FEPAL, ahora un poco de historia, en Chile en el Congreso de FEPAL en Chile, 2008, el nuestro fue el primer Working Party reconocido como tal. Las autoridades de IPA destinaron una ayuda económica para posibilitar la realización de las primeras jornadas latinoamericanas sobre teorías inconscientes en la mente del analista, que tuvieron lugar en la sede de Ardeva en 2009. Yo recuerdo que en esa ocasión hubo varias presentaciones, varios working parties, y yo presenté material en uno de ellos. Me acuerdo que Inés Vidal fue quien hizo un acta que conservo, porque posiblemente me va a ayudar nos va a ayudar a seguir trabajando sobre este tema, porque Inés hizo un acta muy interesante sobre ese Working Party. Eso fue en el 2009, en el 2011 aproximadamente yo me incluí en el grupo. En el lapso de los años transcurridos, nuestros Working Party, o sea, grupos de trabajo con materiales clínicos, se presentó y lo continúa haciendo en los simposios anuales de Ardeva, en el Congreso de FEPAL e IPA. En dichos eventos científicos seguimos presentando trabajos teóricos con mesas de discusión, en versiones sucesivas del desarrollo de nuestra investigación, como materiales clínicos para ser evaluados con la metodología. Nuestro trabajo se encara como el desarrollo de una investigación clínico-teórica. Recibimos asesoramiento metodológico de Kugi Coria y de Andrés Rouso, que nos vinieron muy bien, y como base de datos empíricos a los que recurrimos, tenemos sesiones psicoanalíticas, transcriptas. Asimismo, todos los miembros del grupo hemos presentado nuestros respectivos materiales para ser analizados con la metodología, o sea que atravesamos la experiencia y nos hemos enriquecido mucho. En apoyo de nuestro tema de investigación, retomamos el concepto de singularidad real del analista. Esto está en el epílogo de Dora, en Freud, pero en realidad el concepto de singularidad real del analista es un concepto que desarrolló Maruco y Karlitsky, que incluye aspectos individuales de su persona, tales como la capacidad de insight, de exploración y elaboración de la contratransferencia, el nivel de tolerancia a la frustración,
el grado de tendencia a la actuación, el grado de tendencia al exitismo, sus características intelectuales e ideológicas, sus rasgos de carácter, así como el paradigma cultural, el imaginario social y profesional vigente y su grado de inclusión en ellos. La captación de estas dimensiones suelen eludir en el momento de la sesión los niveles de conciencia y su transmisión incluso puede pasar inadvertida en el proceso mismo de la construcción de la interpretación. Bueno, Cecilia. Gracias, Eliana. No. Ahora te voy a hacer algún hincapié en por qué le decimos teorías inconscientes en la mente del analista, ¿sí? Partimos del concepto de Freud, de las teorías sexuales infantiles, que las definió como teorías o enunciados explicativos basados en fantasías inconscientes. Para nosotros esta sería una formulación de enunciados teóricos de baja calidad epistemológica, a la que el adjetivo científico no le sería aplicable y que podemos reconocer que son producto de la actividad cognitiva inconsciente. El hecho de tener errores groseros, como estas teorías infantiles que habla Freud, y ser por lo tanto inadecuadas para dar un cuadro realista de la vida sexual, es lo que pone en evidencia su participación en el conflicto psíquico, en la actividad de los mecanismos defensivos, y también son base de los primeros actos de reconocimiento de una clase innata, como va a decir Moniker. Hay otros ejemplos de la existencia de tales teorías en los mitos, en las ideas paranoides, que junto con las teorías sexuales infantiles cumplen con todos los requisitos formales que permiten llamarlas como tales. Pero sí, carecen de cualquier intento de rectificación o refutación. Ya Samuel Sisman en el 2006, 2012 y 2015 resaltó la importancia de dichas teorías como participantes ineludibles del desarrollo cognitivo humano en general y no solo para el psicoanálisis. Entonces vamos a denominar teoría aquellos enunciados que intentan explicar algún trozo de realidad, aunque la explicación sea errónea o incompleta, con la condición de no pretender que sean científicas. Creo que si viéramos las teorías de Melanie Klein de las posiciones, ¿no? También detrás de cada una de las posiciones tenemos una teoría del objeto, una teoría del sujeto, del vínculo, de las ansiedades básicas, y dan una cosmovisión y una interpretación de la realidad muy particular. Entonces creemos que cualquiera sea el sustrato teórico que uno se maneje, vamos a encontrar la presencia de estas teorías en la lectura que se puede hacer de un hecho. Si lo pensáramos también desde Bion, nos va a dar la conceptualización de la ideogramatización con la producción de elementos alfa, que van a habilitar también la capacidad para un pensar inconsciente diurno, una capacidad para la memoria y para este traspaso a través de la barrera de contacto que recién explicaba Eliana. Tiene una cita muy bonita en su libro Transformaciones, Bion, que dice: el analista tiene una parte de la interpretación que es la teoría, pero también hay otra parte de la interpretación que es emocional. Nosotros estamos apuntando a esa parte de la intervención, es decir, la que pone en evidencia la parte de la personalidad inconsciente del analista como importante fundamento de aspectos en esta interpretación. Bion va a consolidar también la idea del pensamiento, el pensar y el entender como fundado sobre estructuras inconscientes que van a estar operando permanentemente para generar K, conocimientos o menos K. Didier Ancier también sostiene que en la construcción de la interpretación psicoanalítica el proceso secundario se ve infiltrado por el proceso primario. Esta cita de Ancier va a tener también términos compatibles con los desarrollos de Mate Blanco sobre la bilógica, en la que el proceso secundario del analista va construyendo, con el que va construyendo la intervención, la interpretación, va a estar también sujeto a acciones del proceso primario. Mate Blanco también va a caracterizar el funcionamiento tanto del inconsciente como de la inconsciencia
inconsciente como conciencia, en términos de lógicas coexistentes. Eso es lo que va a llamar la bilógica. Bueno, como les veníamos diciendo, nosotros vamos a utilizar distintos ítems para la investigación, para tratar de investigar siempre estas teorías inconscientes en la mente del analista. Tenemos una metodología particular, se le solicita al presentador, que como decía Eliana, todos hemos pasado por eso y sabemos de lo que significa y de las emociones que despierta. Le pedimos que presenten un material clínico con los datos de la historia más relevante, que no tiene por qué extenderse más de una carilla, y luego unas 3 sesiones, que en general si tienen una continuidad temporal, por lo menos 2 de ellas es importante, y tienen que tener la intervención del paciente y la del analista lo más textual que se pueda, ¿sí? A partir de ese material clínico que vamos nosotros haciendo una lectura, primero tenemos una lectura global y general, y después nos vamos deteniendo paso por paso. A veces también como metodología leemos exclusivamente las intervenciones del analista en el orden que las fue emitiendo. Vamos entonces a partir de ahí, teniendo como ítems de investigación la transferencia y contratransferencia, el hecho seleccionado de Bion, la bilógica de Mate Blanco y los estilos comunicacionales de Lieberman. Tratamos de ver qué puede haber habido de emocional que se active en el analista, que tenga la función a veces de entorpecer algo del proceso, pero muchas veces también de facilitarlo, ¿no? Sacando a la luz algo que era difícil ver. En algún momento también los lapsus o cualquier manifestación que viene del analista en su, no solo en el estilo comunicacional, que puede ser complementario o no con el del paciente, sino en todo lo paraverbal, a veces son los caminos que nos permiten pesquisar algo de esta teoría. Así que esa sería un poquito la metodología que utilizamos. Tratamos de llegar a elaborar la teoría en alguna frase pequeña, simple y de lenguaje casi de fantasía inconsciente, ¿no? Para saber algo de la emocionalidad del analista. Creo que es lo particular que tiene el método, que si bien hacemos todo este paso y estudiamos con estos ítems la entrevista, no ponemos el ojo en la psicopatología del paciente ni en qué le pasa al paciente, sino en la mente del analista. En eso somos un poquito más atrevidos, creo, ¿no? En nuestro objeto de estudio. Sí, el impacto, ¿no es cierto?, que la transferencia tiene en la mente del analista, y ponemos el foco, o sea, el impacto que las asociaciones de los pacientes tienen en la mente del analista, y ahí ponemos el foco. O sea, teniendo en cuenta el diálogo, pero poniendo el foco, como dijo recién Cecilia, ¿no? Por eso tomamos también la transferencia, porque vamos a ver qué se produce en el diálogo, poniendo atención, la lupa en la mente del analista. Sí. Y siempre quedamos muy agradecidos de los analistas presentadores, porque no es un papel sencillo el que les toca. Primero porque tratamos de tenerlos mudos casi todo el tiempo, salvo para alguna explicación específica de algún dato que haga falta, pero después les pedimos y nos pasamos hablando en un working 1h30, y cuando estamos nosotros trabajando, ay, no puedo callar los perros de mi vecino, disculpe. Cuando estamos nosotros en el grupo de investigación, a veces estamos varias reuniones que nos juntamos 1h30 con el mismo material, y solo al final el analista presentador tiene unos 15 minutos, media hora, para poder dar sus impresiones, para ver cómo han sentido, que a veces la primera respuesta es que genera un poco de choque esto de traer alguna fantasía inconsciente, pero unas cuantas veces después de un tiempo nos han venido a decir de que les fue de muchísima utilidad y que eso abrió otro aspecto, ¿no?, en los tratamientos con los pacientes. Así que creo que en términos generales le hemos contado un poquito de qué se trata nuestro método.
después ampliaremos con las preguntas. Después le vamos a mostrar una viñeta. Ahora me parece que entonces... Ay, perdón. Sí, no, bueno, si terminaron de presentar, le damos lugar a Enrique Prato, si tiene ganas de comentar, lo he escuchado, lo he presentado hasta acá. Enrique. Sí, perfecto. Bueno, tener que hacer un comentario sobre la presentación de un protocolo de investigación es algo complicado. Tengo alguna experiencia en algún jurado para subsidio de FEPAL, pero no me parece lo interesante. Creo que lo importante es dejarlo después para la conversación posterior. Lo que sí puedo comentar es, y compartir con ustedes, es mi propia experiencia como participante de esta investigación, tanto como presentador de un caso, como integrante de Working Party, o como coordinador de alguno de ellos. También formo parte del grupo creado luego del Working de Mendoza, dirigido por Samuel Sisman, donde participan varios integrantes de otros países que tenemos el gusto de tener algunos de ellos. Lo que me entusiasma de esta investigación es el intento de la construcción de una nueva lente de observación. Esta nueva lente intenta observar, fuera de línea, la posible presencia de teorías inconscientes en el analista que pudieran iniciar e incidir en la génesis de la interpretación. Estamos intentando observar, por ejemplo, qué hechos seleccionados operan en la mente del analista ante una o varias interpretaciones al paciente. Este es un método ya utilizado y evolucionado dentro del psicoanálisis, mediante supervisiones o mediante el análisis del propio analista. Pero esta nueva lente tiene una característica diferencial. Esta lente está constituida por un grupo de analistas. Es decir, que es un observador, el grupo, que mediante un hecho seleccionado va a interpretar qué características tiene el hecho seleccionado del analista respecto a lo observado, como uno de los instrumentos que utilizamos. Este problema de la observación no se da solo en el psicoanálisis. Ya Wilfred Bion, con su teoría de las transformaciones, hizo importantes aportes intentando sistematizar esta dificultad. Es así como describió la manera de captar, mediante una hipótesis definitoria, lo que se estaba observando, como primer paso para seguir pensando sobre lo observado. El hecho seleccionado se parece mucho al fenómeno del decaimiento de la función de alfa en la mecánica cuántica. Una partícula tiene propiedades indeterminadas hasta que se la observa. A partir de ese hecho, sus propiedades se determinan, cosa que todavía los físicos no logran comprender. Este hallazgo de los físicos es equivalente a la problemática del hecho seleccionado planteado por Bion. Es decir, es una determinada transformación en la mente del observador del paisaje observado. Por lo tanto, nos encontramos con el problema de hechos seleccionados sobre hechos seleccionados y tener que averiguar cuáles son las propiedades conscientes e inconscientes que participaron en esta determinación. Debido a ello, nos encontramos en una situación similar a la que Eugene Wigner, Premio Nobel de Física en el 1963, llamó la paradoja del amigo de Wigner.
Es decir, un observador que hace un hecho seleccionado sobre un campo integrado por observador observado. Y en nuestro caso, analista analizado. Pido disculpas por este modelo presentado, pero es el que me parece más simple para representar esta perplejidad que a veces siento ante la complejidad de factores que intervienen en estas transformaciones. Es decir, un grupo utilizando algunos instrumentos del psicoanálisis para encontrar fantasías inconscientes y teorías inconscientes que inciden en la percepción del observador analítico y por lo tanto en su interpretación de los hechos observados. Para agregar otra variable a tener en cuenta, es que esta lente está constituida por un grupo de observadores y que como grupo debemos lidiar para poder mantener un grupo de trabajo con las ansiedades de supuestos básicos, con las heridas narcisísticas del presentador y de los integrantes, con las ansiedades de incertidumbre, con la ignorancia de si lo que hallamos pertenece al inconsciente o que opera en el analista, o es solo una formación de compromiso generada por el grupo para hacer decaer la angustia de la incertidumbre. Es por ello que nuestro único recurso experimental es continuar usando instrumentos ya probados en el psicoanálisis y con esas herramientas, más la intuición, intentar acercarnos a esos territorios donde algunos exploradores han dicho que se encuentran las preconcepciones, las tendencias filogenéticas del ello que en su actividad pulsional le dan contenido a ciertas percepciones, o de donde el superyo se nutre, o el O de Bion, o lo real de Freud, en la mente del psicoanalista observado. Otra experiencia que puedo compartir es que cada caso trabajado se puede transformar en una experiencia en O más que en K. En mi caso, siento que fue apareciendo en el tiempo, en mi bagaje de herramientas, y muchas veces se expresan como recuerdos de alguna vivencia de los working o de los momentos de investigación con casos que hacen de parámetros en momentos de incertidumbre. Creo que debemos seguir puliendo esta lente para que al mirar por ella nos sirva tanto a participantes como a presentadores como otro punto de vista sobre nuestro funcionamiento inconsciente en la actividad interpretativa. Y así podremos encontrar puntos ciegos y también de agudeza en nuestra propia óptica. Gracias. Gracias, Enrique. Muy bueno. Sí, gracias, Kiko, muy bien. La verdad que... ¿Les parece de pasar entonces ya a la viñeta? Y detenemos... Sí, tendríamos que, si se empieza ya con la viñeta, tendríamos que detener la grabación. ¿Sí? Abrimos la posibilidad de las preguntas y se abre otra vez la grabación. Bueno, gracias. Ya se está grabando nuevamente. Bueno, le damos participación a, si quieren comentar, Enrique Prato y a todos los que están participando en el Ateneo, en el Zoom. Hay mucho para pensar, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, sí. Gregorio Garfinkel. Sí, por supuesto, Gregorio, adelante. Si entendí adelante, bien, Gregorio.
¿Cómo no? Perdón, ¿no se me escucha? Sí, Sí, se escucha bien. Sí, se escucha, se escucha. Quería, y entendí bien al comienzo, cuando se dijeron los antecedentes, ¿esta era la primera sesión después de las vacaciones, algo así? Sí. Eliana, Sí, tenés... porque ¿fue así realmente? Sí, sí, sí. Sí. No, me quedé... Primero, bueno, ¿puedo seguir? Sí, sí, adelante, Gregorio. Ok. No, bueno, primero quiero decir algo personal. Me alegra muchísimo escuchar a los mendocinos, porque hace muchos años me invitaron a dar una charla en la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, cuando recién se estaba armando. Yo analicé a algunos mendocinos que viajaron a Buenos Aires, hicieron el viaje conmigo, y me dejaron un hermoso recuerdo, porque esa vez hice exhibición de una ignorancia por la cual se rieron todos y se dieron cuenta que era porteño, porque cuando me sacaron a pasear fueron muy amables y me llevaron a ver unos viñedos, aceitunas. Bueno, yo pregunté cuáles eran los árboles que daban aceitunas verdes y cuáles negras, porque realmente no sabía que no había tal distinción. Pero no, realmente es muy agradable haberlos escuchado y conservo realmente hermosos recuerdos de esa época. Bueno, gracias, No, Gregorio. pero quería, no era eso lo que... Quería Ah, solamente decir, me llamó la atención dentro del modelo, etcétera, todo eso que no... Habría muchísimo para hablar, pero por razones de tiempo me voy a limitar. Es que si esta era la primera sesión de vuelta de las vacaciones, sin caer, por favor, en la idea de que hay que interpretar, no, yo no, para nada pienso eso, pero me llamó la atención que no se tomara en cuenta, ya que hablamos de teorías inconscientes, y que más bien lo fenoménico se tomó en cuenta en el relato. Lo fenoménico era la manera como entró la paciente, que en realidad entró quejándose. Y que en todo caso se dice, bueno, que logró como asustar a la terapeuta, que además la terapeuta se supone que también volvía de vacaciones, o no sé qué, pero se reencontraban, nada más. No quiere decir. Y el hecho de que el resto de la interacción no tomara en cuenta la idea de placer. Y la idea de que en esa vuelta la paciente dice de que a pesar del susto que tuvo cuando el chofer manejaba el taxi, etc., después fue maravilloso. No aparece eso. Perdón, quiero aclarar una cosa, pero ahí sí no me puedo extender. Mi manera de pensar es muy diferente a como yo pensaba antes, por muchas razones que no tengo tiempo. Con esto no digo que habría que haber dicho eso, para nada, para nada. Tal Y lo vez que sí, sí, ¿querías decir algo? Escucho, yo escucho. no, Quería perdón, decir, sí, sí. pensaba que tal vez es cierto que son recortes de sesión, pero me parece que es un buen aporte del no registro del placer, tal vez también como el no lugar en la mente del analista, que puede haber ayudado a la construcción de esta teoría inconsciente. ¿Qué es lo que el analista no podía darle lugar por sus propios temores, ¿no? A que la paciente tal vez no volviera de las vacaciones, de haber sido dejada de lado como se dejó el trabajo y hubiera dejado el análisis. Me parece que es una muy buena apreciación que nos podría ayudar a corroborar la teoría inconsciente que estuvimos pensando. Sí, lo otro que se me ocurre con lo que vos decís, Gregorio, que es interesante, lo podríamos pensar en estos términos.
supongamos que la teoría consagrada, la teoría que manejara la analista, sería la separación o sea, el impacto de la separación en la continuidad del tratamiento, y que de esto no aparece en el desarrollo de la sesión. Entonces, hay una teoría pública, que supongamos que la analista sostiene, supongamos, ahora vamos a entrar en una cuestión más lúdica entre nosotros, y ella no lo toma. Entonces, justamente a eso recurrimos nosotros, a ver el componente emocional. O sea, la analista se quedó impactada por el contenido de queja y de reproche, en términos de que inclusive la analista nos comenta que cuando dice de lo maravilloso de las vacaciones era con un tono burlón. O sea, que de alguna manera parecería ser que entonces lo que podría haber, en términos de lo que vos planteás, interpretado respecto de que lo accidentado pudo haber sido la vivencia de no haber tenido sesión, supongamos, en ese caso la analista no lo tomó y se quedó, y esta es la parte que nosotros queremos rescatar, emocionalmente, o sea, en parte funciona como proceso secundario, pero en parte funciona impactada por el enojo y los reclamos de la paciente. En ese sentido, eso es lo que queremos resaltar nosotros. O sea, como que se sentía en la encrucijada de que, por un lado, si le daba lugar a mostrarle el enojo que ella tenía con todas las personas que aparecen a lo largo de la sesión, iba a ubicarse en el lugar del padre colérico, y el no lugar era a esto, ¿no? La posibilidad de esto que a mí me pareció que resultó muy interesante en el grupo, ¿no? ¿Qué pasaba con ella en relación a su posibilidad de despliegues potenciales en relación a conseguir un trabajo? Porque lo que vos decís con que el lugar del disfrute no estaba en la sesión, por lo que nos comenta el analista, estaba más bien el tono burlón, el enojo porque no se habían cumplido con las expectativas que ella tenía y que no había podido verbalizarle a Mauro. No, está bien, habría muchísimo para hablar, ¿no? Sí. Pero en el material estaba cuando se refirió a que pasado el susto, llegaron a un lugar en que disfrutó muchísimo. Pero no importa, no voy a eso, no voy a eso. A lo que voy sí, que me parece, es que Enrique habló de la cuántica. Y hay algo que me parece que hay cierta equiparación con lo que pasa con nuestro trabajo. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar unos años con Klimovsky. Él estaba muy vinculado con la gente que trabajaba con la cuántica y estuvimos estudiando un poco, etcétera, y todos le preguntamos, ¿pero cómo se hace para entender eso? No entendíamos nada. Y él humorísticamente dijo, porque estaba diciendo, no, ellos tampoco lo entienden. ¿Cómo? Nos quedamos sorprendidos. No, pero saben cómo usarla. Entonces yo voy a decir algo antipático. Yo no dije lo que dije pensando en la clásica teoría de la separación del fin de semana que hay que interpretar. No, yo hice una evolución que mucha gente no conoce. Trabajo mucho con familias y multifamilias y demás, y también a nivel individual. Conozco muy bien la teoría keynesiana, la enseñé años y muchas cosas. No voy a eso. Yo creo que realmente es muy interesante lo que hacen, pero siempre y cuando tengamos en cuenta un poco lo de la cuántica, que es en serio, por eso lo del sueño. Sí. En realidad no sabemos todo eso. En eso me encanta lo de la hipercomplejidad. Y una cosa que hizo Green.
Perdón, Gregorio, te pido por perdón. favor si podés acortar, Listo. porque hay personas Sí, esperando listo. para, Ok, bueno, para comentar la también. única, sí, perdón. No. La única cosa que Green toma, en la idea de los procesos primarios y secundarios, habla de los terciarios, como ahí sí, un mérito de lo que es pasar por una terapia psicoanalítica, cuando se genera un terciario. Pero no importa, no. Gracias. Y de vuelta, cariños a todos los mendocinos. Bueno, muchas gracias, Gregorio. Gregoria. Le damos la palabra a Claudia Bregazzi, que la pidió, por favor, y después está Isabel María Valla y Eliseo Storani, ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, la verdad que me encantó. Tiene muchos niveles, todo esto del trabajo grupal y del pensamiento posterior, me parece que es sumamente rico, me interesó mucho. Hablaría como una persona más de una cosa que se me ocurrió de la sesión, que, bueno, es muy claro, como ustedes dicen, que hay un funcionamiento, si me tomara Freud, en una etapa anal y en una etapa fálica, o sea, hay sometido, sometedor, sometido, el padre como sometedor y ella como sometida, la madre también, fálico castrado también, porque ella quiere estudiar para no depender de un tipo violento, o para no depender de alguien que la mantenga. Y me parece que y esto se va jugando todo el tiempo en la sesión, como ustedes dijeron. Me parece que el no lugar puede ser el no lugar de la dependencia infantil buena. O sea, de la dependencia de las partes buenas, tomando otro enfoque, hacia el analista. Y eso podría entonces tener que ver con el placer de reencontrarse. Lo que pasa es que esta chica, y me parece que la analista no pudo salir de eso a través de las proyecciones, para ella depender es ser atacada o ser pisoteada o ser ninguneada, hablando más modernamente, ¿no? Entonces, la idea de que ella pueda estar contenta porque pudo volver y pudo estar con la analista, y la analista podría entender todo esto, me parece que eso es lo que no tiene lugar, porque hay una lógica muy estricta al respecto. Eso fue lo que me pareció. Y como pregunta teórica aparte, cuando ustedes hablaron de las teorías, yo quería preguntar si tomaron a Racker o si no lo toman, ¿no? Porque a mí Racker con la contratransferencia, concordante y complementaria, es muy útil también en la sesión, porque acá la analista me parece que predominó la contratransferencia concordante, o sea, ella se sintió como la nena asustada, atacada, desvalorizada, no tenida en cuenta en sus gustos. Bueno, esto quería decir. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Eliana, Cecilia, ¿quieren que hagamos una ronda de también darle lugar a Isabel y a Eliseo y después contestan todo? ¿O quieren ir contestando? Como prefieran. Por ahí yo... Sí, adelante, Cecilia. No, podemos dar una vuelta, como decías Miriam, y después hablamos un poquito, por lo menos yo esperaría. Bueno, entonces Isabel, te doy la palabra. Bueno, antes que nada quería agradecerles la generosidad de todo lo que han compartido con nosotros. En realidad quería decirles cómo me imaginaba, cómo había entendido yo esta forma de trabajo. Pensaba que en el primer encuentro entre analista y paciente, cada una participa con sus partes, digamos, las más claras, las más adultas, desde múltiples dimensiones, de lo más adulto a lo más infantil o inconsciente. La analista resalta, hace síntesis diferentes que evidentemente provoca respuestas, pero hay partes que igualmente quedan oscuras, y creo que siempre va a ser así. Yo recién escuchaba cuando decía Garfinkel que él había modificado su forma de pensar, y creo que un poco de eso se trata, ¿no? Como que es algo que uno tiende, pero
siempre van a quedar cosas oscuras. También creo que al haber un soporte de trabajo grupal, cada uno de los integrantes también participa con sus partes, con sus múltiples dimensiones, que al no ser concordantes permite como distintas hebras o distintos puntos de vista que ayudan a enriquecer. Se me ocurre que quizás si pudiéramos trabajar el mismo material clínico, a lo mejor se confirmaría esa teoría o podrían surgir otras, porque los elementos que se ponen en juego de los que participan también son diferentes. Y eso hace que me parece que permite hablar de una movilidad, ¿no? de aperturas. Bueno, eso. Muchas gracias, Isabel. Eliseo, te damos la palabra. Pongo el micrófono. Sí, ¿qué tal? Yo pensaba que acá se está dando un panóptico, como decía Enrique Prato, ¿no? De la lente múltiple. El observable es el grupo de trabajo, digamos. Cuando hay un observable que es un paciente, uno tiene mucha tentación de ir al caso clínico. Acá creo que tenemos que el caso presentado es la investigación. La investigación que están haciendo, y creo que está bueno que pensemos sobre eso. Quiero decir con respecto a la investigación que hay muchos analistas que tienen prejuicios con respecto a la investigación. Yo los tenía hasta que entré en el grupo de investigación del Lieberman y me di cuenta que se puede pensar metapsicológicamente, psicoanalíticamente, investigar y aprender, y realmente se me fue el prejuicio, creo. En el inconsciente no, pero en el preconsciente tengo otra apertura con respecto a la investigación. Y otra cosa que quería decir es que esta es una investigación con respecto a la intervención interpretativa, verbal. Yo pensaba, también me hicieron pensar en Racker, en la contratransferencia concordante y complementaria. También me acordé del trabajo de Joel Sack sobre un enfoque metodológico del encuadre, donde él habla de, entre comillas, la persona real del analista, donde se incluyen estas cosas. Y quería decir que, amén de la respuesta interpretativa del analista, y que debe tener que ver con sus teorías infantiles, inconscientes, adaptadas a las teorías psicoanalíticas, hay toda otra serie de fenómenos como tonos de voz, actitudes ante pedidos de cambio de hora, honorarios. Todo eso tiene que ver con toda la teoría inconsciente de la curación que tiene el analista, y que tiene que ver con la actitud, con lo que se hace, que tiene tanta o a veces más fuerza que la interpretación verbal, ¿no es cierto? Y es toda otra serie de cosas con las que respiramos con el paciente, convivimos con él, y también estamos poniendo en juego, muchas veces inconscientemente, ¿no es cierto? Y yo quería rescatar el valor que tiene toda esa otra serie de situaciones, que es el posicionamiento de la persona real del analista en la interpretación y en la múltiple acción que tiene con cada paciente. Y otra última cosa que quería decir, y la determinada transferencia del paciente, perdón. Racker hablaba de la neurosis de contratransferencia, y Freud hablaba de la transferencia recíproca, o sea, la que tiene el analista con el paciente. Y es que determinados componentes de la transferencia del paciente seguramente van a hacer resonar aspectos de todos estos aspectos que estamos hablando del analista. O sea que además cada paciente nos debe convocar determinadas porciones de nuestras teorías inconscientes, ¿no? Bueno, nada más, gracias. Muchas gracias, Eliseo. Bueno, muy interesante. Hay dos intervenciones más, si quieren que las agreguemos, de Vivi Piccola y de Silvia Ahmechet, y después les doy la palabra a ustedes, bueno. Eliana, Cecilia, Enrique también, ¿no? A ver qué nos dicen. Bueno, Vivi Piccolo, ¿querés hacer tu comentario? Sí, ahí estoy. Gracias, Miriam. No, gracias a vos. Muchas gracias por las tres intervenciones, la verdad que muy interesante.
muy interesante el trabajo. Y me pareció muy importante esto de no explorar tanto la subjetividad en cuanto a la psicopatología del paciente, sino la mente del psicoanalista trabajando. Esta diferencia me parece que es muy importante. Y bueno, voy a decir algo que puede sonar medio antipático, pero me gustaría que por favor lo pensemos, porque realmente me pasa. Y yo estuve en algún momento, ¿no?, en este tipo de experiencias, de los dos lados, como en el auditorio y prestando material. Pensaba en esto que decía Eliana, ¿no?, de que es un lugar difícil cuando el analista presenta material. Lo que a mí me pasa es que, por una parte, como acabo de decir, me parece que este es un trabajo necesario que tenemos que hacer y que además es muy útil, que nos habla mucho de nuestra cocina, ¿no?, en la sesión. Sin embargo, acá viene lo que puede sonar antipático, pero que espero que podamos conversarlo, y me resulta agotador. Me resulta agotador. Y les repito, ¿no?, tanto las experiencias que yo hice, que la verdad que valoro, porque fueron muy importantes, me fueron útiles, y lo disfruté, sin embargo quedé agotada, ¿no? Ahora experimento algo similar. No sé si es esta cuestión de qué nos pasa cuando investigamos, ¿no? Por ahí tenga que ver algo con lo que traía Eliseo, ¿no? Algo del orden del prejuicio, de mi propia cosecha, yo no lo sé, pero me parece interesante que podamos conversar sobre esto, porque si no puede sin querer devenir en una especie de obstáculo epistemológico para que nosotros sigamos pensando. Lo último que quiero decir, a mí me parece que yo creo que estaríamos de acuerdo todos, por lo menos en algún nivel, tomando lo que decía Claudia, que el analista opera bien, opera en la sesión, porque me parece que hay un cambio desde esta cuestión que traía Gregorio, ¿no? Ella no parece realísticamente tomar cuenta que vuelve de las vacaciones. Sin embargo, hacia el final de la sesión, me parece que trae otro tipo de material. La fragilidad de ella ya no es, me pareció a mí, ¿no?, entendida como algo del orden de lo estúpido, como el taxista, ¿no?, sino algo más necesitado. Aparece la llorona. Por eso digo que hay un trabajo interesante del analista, bueno, pese a tener estas cuestiones que ustedes observaban y que también estoy de acuerdo. Bueno, eso quería plantearles. Muchas gracias. Bueno, Silvia, ¿querés comentarnos, hacer directamente tu comentario? Sí, bueno, se me escucha porque se me entra y se me va la conexión de internet. Se te escucha, por eso, se te escucha. porque se me entrecortaba hace un rato, por eso escribí. No, quería, digamos, bueno, agregar un poco lo que, digamos, mi intervención escrita, pero bueno, sí, ya que está, comentar que yo también participé de muchos working party y coincido con Vivi Piccolo que uno termina agotado, que es una experiencia muy rica, pero que es cierto que termina, digamos, escuchando cada uno de los que exponen o intervienen, digamos, bueno, es fuerte, y bueno, ir encontrando las teorías que entre muchos, digamos, vamos como compartiendo, digamos, pertenecemos, digamos, a una institución, cada uno, digamos, en su provincia, pero tenemos un modo de pensar, digamos, por la formación que todos hemos tenido, digamos, de ir barajando con diferentes teorías que están en nuestra mente, que ya pertenecen a nuestro propio bagaje, ¿no es cierto? Las hacemos propias. Así que, bueno, un poco eso, y agradecerles a ustedes, digamos, compartir esta experiencia. Y me parece interesante el tema de la investigación, como junto con Eliseo, que también pertenecemos a este equipo de investigación dentro del psicoanálisis del Centro Lieberman,
y que es una experiencia muy rica en la que estamos, digamos, bueno, atravesando entre todos. Y un poco, bueno, pensar que en este no lugar que traían en este fallido del analista, digamos, esto, digamos, en concreto, digamos, a la sesión y a la teoría del analista, pienso que también como paciente, digamos, estaba en un momento del proceso donde todavía el análisis no era un lugar para ella, digamos, todavía como el lugar elegido para pensar, como que había que crear un vínculo más de confianza entre analista y paciente, digamos, como un campo, ¿no es cierto? Para poder pensar y que sea vivido como el lugar donde encontrarse a sí misma. Un poco eso. No, bueno, muchas gracias, nada más. Bueno, no sé si quieren hacer comentarios. Hay Nati Durnat también quisiera hacer un comentario. Los dejo a ustedes si quieren ir respondiendo, si quieren seguir escuchando, nada, los comentarios en general y las inquietudes de cada uno, ¿no? Que está muy interesante realmente. Está muy decir algunas cositas, pero escuchemos la Nali y hagamos una ronda. ¿Sí? Gracias, bárbaro. No bueno, soy Nati, soy Nali. Nali, y después les damos las palabras a los comentadores y a los expositores. Gracias. Gracias, Nali, adelante. Es solo un comentario nomás que, bueno, me alegra mucho que se le pueda ir dando lugar en los ateneos y quizás de las diferentes asociaciones a los Working Party, porque me parece que ha sido un cambio fundamental que hemos tenido en estos últimos años con los Working Party, porque de tener durante años la lupa puesta en el paciente, dimos vuelta y pusimos el microscopio electrónico en el analista. Y eso me parece que ha sido un cambio para el psicoanálisis en general en todo el mundo. Desde que, bueno, aparecieron en Europa, en la Federación Europea, los Working Party, y después fueron llegando a Latinoamérica. Creo que eso nos hace crecer como profesionales, porque empezamos a vernos a nosotros y no tanto mirar al paciente. Y no voy a hacer referencia al material clínico, sí me interesa ver el método, porque casi todos los working party tienen esta característica, ¿no? De poner el acento en el analista. Y este en especial, de las teorías inconscientes del analista, al igual del CCM, que pone la lupa en la interpretación. El CCM lo que hace es poner la lupa en la formulación de la interpretación, que también lleva a la teoría inconsciente del analista, igual que este modelo. Tienen algunas diferencias y algunas concordancias. Pero quisiera hacer referencia a lo que dijo Kiko del hecho seleccionado, que me resultó muy interesante, y sería el hecho seleccionado del analista en relación al material del paciente, lo que nos llevaría a la teoría inconsciente del analista. Pero además, me parece que el grupo observador del analista observado también debe tener varios hechos seleccionados, que entre todo el grupo tiene que elegir además un hecho seleccionado. Entonces me parece que ahí hay un juego grupal de hechos seleccionados del grupo observador del analista observado. Y eso me parece interesante como desarrollarlo un poquito más. Claro. Ahí, ¿puedo? Dale, dale vos. Sí, dale. A ver, pienso varias cosas. Voy a empezar por este comentario a lo mejor de Nali y a ver si puedo ir comentando varias de las cosas que han dicho, que la verdad que creo que son súper enriquecedoras para que nosotros sigamos pensando. Esto de pensarlo como la física cuántica y los múltiples vértices creo que nos ayuda a pensar la mente del analista, la teoría inconsciente y el trabajo del grupo, porque es cierto que el grupo va haciendo distintos hechos seleccionados. A veces nos hemos tenido que detener también en el propio funcionamiento que vamos teniendo, porque nos hemos dado cuenta
que nosotros mismos nos ponemos a lo mejor defensivos, o porque queremos proteger al analista presentador, o porque se nos está haciendo difícil algo que se va produciendo en el mismo grupo, y entonces también tenemos que tener un lente sobre nuestro propio funcionamiento cuando estamos funcionando, coordinando una tarea de working, por ejemplo. Es una tarea así, como creo que decía Claudia, que tiene muchos lentes, y en ese sentido puede ser que a veces se haga un poco pesado. Lo otro que quería decir con respecto a esto, que es un working un poco incómodo, Samuel ha escrito en relación a esto, a cómo esto va contra, él le dice que es la cuarta herida narcisística que tenemos los analistas, porque nos ponemos como objeto de estudio y nos vamos descubriendo, ¿no?, que de repente hemos hecho intervenciones en la interpretación, o por ejemplo en el cambio del encuadre frente a un pedido del paciente, que tenemos toda una teoría para justificar la intervención que hemos hecho, y de repente hemos descubierto que ha estado mucho más movido por un temor que puede haber tenido el analista. No sé, en este momento recuerdo uno que había un temor inconsciente del analista porque había estado enfermo, y que entonces su miedo a su autoexigencia había dado el cambio en el encuadre más que la movida de los hechos del paciente, por ejemplo. Entonces, tiene múltiples vértices para irse como observando en ese sentido. Bueno, por ahora dejo acá. Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario en relación a lo que, a mí me parece que, Eliseo, vos definiste muy bien, me gustó como lo dijiste, ¿no? La resonancia que las asociaciones, el contenido del material del paciente tiene sobre los aspectos, sobre las diferentes dimensiones de funcionamiento del analista. Y de eso se trata, o sea, cuando nosotros ponemos la lupa en las intervenciones, intentamos ver qué aspecto inconsciente da cuenta de cómo participó en la intervención, ¿no es cierto? Entonces, la parte emocional que se puso en juego y qué posesión el analista y en el trabajo grupal o en el trabajo tanto del Working Party o de grupos chicos, se puede delimitar y formular. Estoy de acuerdo con Viviana, es cierto, es muy cansador, es verdad, tanto participar presentando material como la coordinación, que tal como dijo Cecilia, a veces hay que, digamos, tener cuidado de que no se deslice a la supervisión, que resulte realmente de la aplicación de estos instrumentos para intentar delimitar la o las teorías inconscientes. Me parece que lo que decía Claudia, sí, es cierto lo de Racker, tal cual, con la contratransferencia complementaria y concordante, no está, digamos, escrita en nuestro trabajo, pero sí, la tenemos en cuenta. Y después algo más que dijo, a ver, bueno, pero en síntesis, a nosotros nos interesa, digamos, funcionar, o sea, tanto cuando fui presentadora como cuando coordino, con mucha, digamos, intentando que haya una atmósfera de mucha calidez, de mucho intercambio, tomando, como decía Nali, muchas veces otros hechos seleccionados que puedan enriquecer la perspectiva de lo que está pasando. Y la idea es que el analista haga insight respecto de lo que pudo haber hecho de manera creativa o perturbando el proceso. Y que, como es inconsciente, muchas veces no lo advierte en el momento de la sesión, y que después pueda enriquecer la comprensión de lo que sucede en el campo. Por ejemplo, la experiencia mía fue que en muchas ocasiones ha habido, bueno, esto también lo hemos visto con Cecilia y con Kiko,
resistencias o dificultades para aceptarlo, y lo que favoreció luego la posibilidad de que el analista revisara, inclusive por ahí hasta nos corrigiera a nosotros, ¿no? Porque son conjeturas, fue el escribir actas. O sea, nosotros después de los encuentros hacemos un acta que de alguna manera refleje la producción grupal, incluyendo lo que el analista dijo de la producción. Y me ha pasado que después nos ha pasado que después de varias semanas, el analista dice, ¿sabes qué? Esto que dijeron, la verdad que después me di cuenta de tal y tal cosa, y me ayudó para tal, porque bueno, la singularidad real está presente y nosotros predominantemente intentamos funcionar con procesos secundarios, ¿no es cierto? Pero como decía CIE, en toda intervención algo del proceso primario se filtra. Esto es lo que traía Eliseo también, claro. El tema de la musicalidad, el ritmo, de la voz del analista, ¿no? En este caso vimos como un ritmo muy cauteloso, donde se podía vislumbrar que había ahí una emoción que estaba siendo de alguna manera obstáculo, más allá de que es cierto que hubo movimiento, yo estoy de acuerdo con Viviana, hubo un movimiento en la sesión, y hubo, digamos, interpretaciones transferenciales al estilo exploratorio. Y lo que nos interesaba mostrarles en esta viñeta es esto, cómo delineamos, y que el analista estuvo de acuerdo, de alguna manera la teoría inconsciente, que era su miedo a poder hacer una interpretación que funcionara sádica. Esta fue una teoría que la analista dijo que le parecía que era adecuada. Por ahí puede haber otra seguramente, y como creo que dijo Isabel, que quizás en otro grupo se puede vislumbrar alguna otra teoría inconsciente, haciendo énfasis en algún otro hecho seleccionado. Bueno, nada más. Bueno, gracias, Eliana, Cecilia. Bueno, nos quedan 15 minutos. Por favor, Enrique, sí, vamos redondeando todas las ideas de a poquito. Gracias. Sí, yo voy a intentar hacer una pequeña ligazón entre lo conversado. Gregorio nos planteó que a veces no es lo esperable lo que sucede en un encuentro. Eliseo creo que podría interpretarlo como que hay el encuentro entre dos inconscientes que tienen una superficie perceptiva que intentan hacer hechos seleccionados de ese encuentro, tanto paciente como analista. Nali dice que estos hechos seleccionados no son solo entre paciente y analista, sino entre el grupo paciente y analista y cada miembro del grupo. Yo creo que esto contesta un poco la pregunta de Viviana. Nali le contesta la pregunta de Viviana, porque creo que el estar asumiendo somos básicamente inconscientes que intentan leer el contacto con el otro y con el mundo, y al tener que perder esos parámetros de los preconceptos, indudablemente se genera una desinvestida de la libido narcisística de nuestros yo analíticos, que hace que este trabajo provoque cansancio, provoque incertidumbre, pero creo que es la buena manera de investigar. Sí, tal vez también creo, ¿no? Que
Es cierto que causa cansancio, un poco de incertidumbre, pero me parece que tenemos también esa curiosidad analítica bien establecida que hace que nos metamos y también nos cueste salirnos, ¿no? Porque es un método atractivo en algún punto y me parece que estudiar, como decía un poco Nali, dar vuelta el lente y darnos cuenta que no estamos sentados en ningún lugar especial, que somos humanos tan humanos como los pacientes, un poco más analizados, con más conocimiento, con una barrera de contacto, si quieren, mejor establecida, pero que eso no nos deja fuera del rango de los seres humanos con intervenciones humanas. Entonces nos posiciona en un lugar que también incentiva mucho las ganas de trabajar y de estudiar y de avanzar. Sí, yo estoy de acuerdo con los dos. Me parece que lo que vos decís, Kiko, es muy agudo, es verdad, ¿no? En términos de que es cierto que en algún sentido hay, bueno, hay algo de la libido narcisista que queda, digamos, en suspenso, en términos de que en muchas ocasiones uno puede, justamente a través del uso de estos instrumentos, darse cuenta de que, y ha pasado en varios casos, de que puede, digamos, caer un poco el espacio analítico, ¿no? Las coordenadas que nos permiten instalar el espacio analítico. En ese sentido, sí, es verdad lo que vos decís. A mí me parece que es así. De todas maneras, y en esto coincido también con Cecilia, me parece que lo importante es justamente la posibilidad de tener curiosidad sobre nosotros mismos para poder rescatarnos, en todo caso, y poder rescatar la capacidad analítica en términos de que predomine dentro de lo posible y la mayor parte del tiempo el proceso secundario. O sea, en la medida en que ponemos la lupa en nosotros y nos damos cuenta que, bueno, que estuvimos, que en algún momento funcionamos simétricamente, que en algún momento condensamos con el paciente en el paciente una problemática que venía del otro lado, o que funcionamos con algún tipo de prejuicio, que más allá de la regla de abstinencia, esto puede estar en juego en una intervención, y ponemos la lupa en eso, yo creo que nos rescatamos, y en eso veo la riqueza de esta investigación y de este tipo de trabajo. Eliana, y para que sea una verdadera investigación, para que termine siendo una verdadera investigación, ¿no nos faltaría un paso más? Que sería... Contadme, ¿cómo lo imaginas? Se me ocurre, después que uno presenta el material, después que se hacen las actas, después que se trabaja el material y todo, volver a tener una reunión con el analista que presentó el material, el grupo. Sí. Porque sería el paso que nos faltaría para una investigación, para ver qué pasó con el paciente después de que el analista puso su lupa en su hecho seleccionado. Y faltaría como un paso que no, creo que no lo ha hecho ningún working party hasta ahora. Pero se me ocurre... Es interesante, Nali, lo que vos proponés, porque, claro, sería como un follow-up, ¿no? De lo que, digamos, de las formulaciones que se lograron en el grupo, y hablar después con el analista, sí, es una buena idea. Sí, tiene que ver me parece, con el seguimiento, ¿no? Y de paso preguntarle al analista qué pasó con él también. Miriam, ¿podría hablar yo? Sí, es que levanté la palabra, soy Tania. Sí, no sé me si escriben puedo... por chat, les voy dando la palabra cuando me la piden por chat. Adelante, Eugenia. Hola a todos, bueno, soy parte del grupo, soy Eugenia Valdés de Chile y somos
trabajamos hace un tiempo con Kiko, Cecilia, Tania, Patricio y Samuel, y Vicky Cane. La verdad que lo que tú dices, Nali, me parece súper interesante, y creo que es muy útil que después uno se reúna. Nosotros al interior del grupo lo hacemos eso, y eso nos ha enriquecido mucho, porque en este trabajo se corre el riesgo, como decía Eliana, de que el grupo trabaje a modo supervisión. Y esa no es la idea. La idea es poder captar cuál es la emoción que le fue pasando al analista cuando se enfrenta a su paciente. Entonces, hacer un análisis de la transferencia, la contratransferencia y todos los otros parámetros que mostraron. Ahora, desde la perspectiva del analista, porque uno podría pensar, ¿para qué sirve este Working Party? La verdad es que es de mucha utilidad porque en realidad, primero es un golpe al narcisismo, de todas maneras. Uno siente que el trabajo de uno tan delicado puede ser criticado, existe ese temor, pero creo que en la medida que hemos ido trabajando, esa parte yo creo que ha sido como muy pensada dentro del grupo, y lo que intentamos justamente que el analista pueda favorecer, digamos, su capacidad analítica, abrirse. Creo que, y también para seguir trabajando no solamente con ese paciente, sino que con todos los otros. Bueno, no me quiero extender porque faltan pocos minutos. Muchas gracias de todas maneras por la invitación. Bueno, Tania está pidiendo la palabra, pero faltan los últimos 5 minutos, así que Tania, te pido que seas muy breve, y si quieren ir despidiéndose, por favor, la Eliana, Cecilia, Enrique, sí, por favor. Adelante, Tania, te escuchamos. Okay, bueno, yo quería poner el acento en los desafíos del modelo como investigación, como modelo de investigación. Entonces me parece que podemos pensarlo en 3 niveles. Uno sería para el analista que expone el caso, y que toma un lugar que ya tomó de paciente, que eso ya lo hizo por su análisis, como supervisado alumno, donde el foco es el paciente, y en este tercer lugar se pone como actor. Esto le permite, bueno, aparte de, obviamente, esta herida narcisista y controlarla y exponerse, también le permite insights sobre su actuación dentro de este setting analítico, lo cual me parece altamente enriquecedor para el analista o el que expone el caso, pues, ¿no? Ese sería uno. El segundo nivel me parece que es para el paciente también. Yo creo que son materiales que son pacientes que por alguna razón, ¿no?, necesitan más de una mente. Necesitan entrar en la mente del grupo, de un grupo. Son pacientes difíciles que por alguna razón siempre los traemos, ¿no? Que si los escogemos es porque alguna cuestión inconsciente nos hace llevar a ese paciente. Entonces, me parece que en ese sentido, esta investigación también le permite al paciente avanzar por este impacto que hay en el analista, ¿no? Y tercero, es el desafío para el grupo. Uno, el grupo tiene que desaprender. Cuando trabajamos en este modelo, tenemos que desaprender que hacer observaciones sobre la psicodinamia del paciente, que siempre tenemos esa tendencia y que la tenemos que frenar todo el tiempo, y hacer observaciones sobre la supervisión. No estamos supervisando al analista, ¿no?, sino que nos permite una tercera observación. Por eso digo desaprender y reaprender otro modelo de observación, utilizando la mente y el cuerpo, salirnos también de este discurso de proceso secundario, acceder al proceso primario y con estos ítems que usamos, pues tener otro modelo de observación para entender no al paciente, no al analista, sino a la diada, ese vínculo y esos impactos mutuos que se dan en un encuentro emocional. Bueno, traté de ser rapidísima.
Bueno, Ok. gracias. Eliseo, te doy la palabra muy rápido. 3 minutos quedan. Gracias. No te escuchamos, Eliseo. Pon el audio. El micrófono. Sí, el micrófono. No se te está escuchando. Eliseo. Ya está. Rapidísimo. Primero, rescatar la inteligencia grupal de un grupo mucho mayor, obviamente, que la individual, que es lo que estamos también haciendo acá. Y segundo, quería recordar que Freud dijo que el psicoanálisis es un método terapéutico, una teoría sobre la mente y un método de investigación. Quería decir eso porque me parece importante, bueno, nada más. Rescatar eso y muchas gracias a todos. Y lo que me parece que pasa con el que supervisa, no sé si es para redundar sobre el paciente, sino como un entrenamiento, como el deportista que entrena su capacidad. O sea, yo creo que lo que terminan todos en una experiencia así es entrenando la capacidad analítica para aplicar con el paciente o con todos, ¿no? En general. Muy Gracias. bueno, Eliseo, muchas gracias. Bueno, Eliana, Cecilia, Enrique, cerramos. 2 minutos. Bueno, agradecerles a todos, la verdad que muy contenta de que hayan estado, participado, y bueno, y los invitamos a que cuando empiece nuevamente lo presencial, participen en nuestras Working Party. Bueno, muchas Gracias gracias. a todos. Cecilia, ¿querés comentar algo? Y bueno, yo les agradezco, me sumo a los agradecimientos y pienso que tal vez nos tengamos que hacer la idea de juntarnos, la gente que está trabajando en los Working Party, para revisar a lo mejor esta posibilidad, ¿no? De llevar a un punto más esto que planteaba Nali, que me parece muy interesante. Así que bueno, me llevo gracias, también. Cecilia. Yo Enrique. agradezco y más, me voy contento, además de cómo trabajamos, de haber encontrado, aparte de nuestra historia, en Gregorio. Muchas gracias, Gregorio. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que muy agradecidas de tanto enriquecimiento y participación, y es un placer, digamos, pensarnos y entre todos. Muchas gracias. Fue muy buen Ateneo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.